días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Hoy, el cuarto domingo de Adviento que celebramos este año, último domingo de Adviento previo, ¿no es cierto?, a celebrar la Navidad. Voy a dar lectura a un par de versículos del Salmo 89 para dar comienzo a este culto de esta mañana. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu presencia en medio de nosotros, dándote gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque hasta aquí, Señor, en este año nos has ayudado, nos has guiado, nos has sostenido, nos has provisto de lo necesario, Señor, y has guardado por sobre todas las cosas la fe que tú has puesto en nosotros, nos has fortalecido en ella, Señor, y nos has sustentado con tu gracia. Dirígenos en esta hora, en este culto que a ti ofrecemos desde nuestras casas, Señor, de tal manera que al mirar, al escuchar, oh Señor, este video, podamos tener en nuestro corazón el gozo, que aún en la incertidumbre de no saber cuándo nos congregaremos, hay en nosotros el gozo, Señor, de saber que estamos primeramente y por sobre todas las cosas en comunión contigo, y que a través de estos medios, Señor, podemos saber también de que otros hermanos, amigos, están escuchando tu palabra y también ofreciéndote en lo más profundo del corazón un culto que sea a ti digno, grato, delante de tus ojos. Oramos a ti, Señor, invocando tu presencia en nosotros. Afirmo, Señor, que tú nos guíes a toda verdad que está revelada en tu palabra y seamos edificados por ti, oh Dios, en este día. En el nombre de Cristo, elevamos esta oración, Señor, a ti. Amén. Niño hermoso, radiante de luz en tu humilde pesebre, descansas en paz. Niño hermoso, el cielo te canta, estrellas brillantes anuncian tu majestad. Gloria, gloria, ángeles cantan en coro, gloria, la tierra proclama, gloria, gloria, en lo alto, gloria, una noche sin par, al mundo traes la paz. Gloria, gloria, ángeles cantan en coro, gloria, la tierra proclama, gloria, gloria, en lo alto, gloria, una noche sin par, al mundo traes la paz. Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En estos momentos tenemos la oración de confesión de pecados. Y antes yo quiero invitarles a leer la Biblia en Job 42, del 3 al 6. Y dice así: ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De esta misma actitud de Job hacia Dios, vamos a orar al Señor confesando nuestras debilidades, confesando que no somos nada delante de Él y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre Celestial, te damos primeramente las gracias, Señor, por la oportunidad de que nos das de orar, de poder, Señor, confesarte nuestras debilidades, confesarte nuestros pecados, Señor. Confesarte, Señor, de que constantemente te fallamos, Señor. Todo lo que no queremos hacer, eso hacemos, Señor. Y esto nos debilita, Padre. A veces nos bajoneamos. A veces, Señor, nos sentimos tristes, Padre, porque te fallamos con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, Padre. Padre, confesamos que somos rebeldes, confesamos, Señor, que en nosotros no hay justicia en nuestro caminar del día a día. Solo acudimos a tu gracia, Señor, a que nos perdones, a que perdones nuestros pecados, Señor. Que en la intimidad cada uno de nosotros, Señor, podamos confesarte lo que hacemos, Señor, decírtelo, que tú sanes, Señor, nuestro corazón, sanes nuestra vida, Padre. Que podamos, Señor, caminar confiados a tu lado, Señor, que si resbalamos, nuevamente tú nos pones de pie y nos invitas, Señor, a seguir adelante. Padre Celestial, te doy las gracias porque tú nos perdonas, porque tu gracia maravillosa, Señor, que solo proviene de ti, invita, Señor, a seguir adelante. Padre Celestial, te doy las gracias porque tú nos perdonas, porque tu gracia maravillosa, Señor, que solo proviene de ti, nos perdona, Señor, nos levanta y caminamos, Señor, confiados de que tú nos restauras nuestras vidas y que somos un pueblo, Señor, que caminando en el desierto, tú nos das agua, Señor, tú nos das comida, tú nos das, Señor, confianza de que caminamos, Señor, y peregrinamos en un camino contigo, Señor. Muchas gracias por este día, por este domingo, Señor. Bendícelo y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
en ti lo que podemos ser. Vendrá, vendrá Emmanuel, alégrate, oh Israel. Anhelo de los pueblos ver, en ti podremos paz tener. De crueles guerras líbranos, y reina soberano Dios. Vendrá, vendrá Emmanuel, alégrate, oh Israel. Ven tú, oh Hijo de David, tu trono establece aquí. Destruye el poder del mal. Visítanos, Rey celestial. Vendrá, vendrá Emmanuel, alégrate, oh Israel. Buenos días, mis hermanos. El día de hoy les voy a compartir una lectura bíblica para posteriormente orar por intercesión. La lectura se encuentra en el Salmo 33, versículo 6 de la versión Reina Valera 1960. Dice: He aquí, yo les trataré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, nuevo día que nos das, Señor, por poder seguir aprendiendo de ti, de tu palabra, Señor, por ver tu amor cuán grande es sobre nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que a pesar de nuestros pecados, Señor, a pesar de nuestras dudas, Señor, contigo, nos perdones y tu misericordia esté sobre nosotros. Y nos ayudes a quienes se encuentran enfermos, Señor, a quienes desfallecen, Señor, a quienes en algún momento pierden la fe en ti, Señor. Fortalece su entorno, fortalece su corazón, Señor, para que se tomen de tu mano, Señor, y caminen a tu lado, Señor. Te pedimos también, Señor, por quienes han perdido sus trabajos, por quienes aún no encuentran un trabajo para poder sustentar a sus familias, Señor. Por quienes están enfermos de alma y corazón, Señor, porque también han perdido el camino, Señor. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias que en este momento te están escuchando, Señor, y que tu palabra los fortalezca ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, buenos días. Queremos saludarles en el nombre de Jesucristo. Y en este momento tenemos la lectura alternada, que dice así en Mateo 11, del 1 al 19. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Respondiendo Jesús, les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿Un profeta? Si os digo, más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él, más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene, todos juntos. Y Vino el Hijo del Hombre, que come y que bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, mis hermanos, después de tener estos momentos de cántico, de alabanza, también de oración al Señor, yo quiero invitarlos a reflexionar en este cuarto domingo de Adviento en la palabra del Señor, palabra que nos permite en este día poder identificar claramente en nosotros, por medio de la fe, quién es Cristo para nosotros y qué expectativas podemos tener respecto a lo que es el celebrar la Navidad. Yo les invito a que podamos tener quizás nuestras Biblias abiertas en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, texto que se leyó, pero guiando un poco esta lectura y esta meditación, voy a centrar la frase más importante para este mensaje en los versículos que están en el versículo 2 hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Les invito a que oremos al Señor. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, queremos en esta hora agradecerte porque podemos y tenemos la libertad de leer, de abrir tu palabra, de leerla, de meditar en ella, también de exhortarla públicamente a través de estos medios, Señor. Y, oh Dios, por sobre todas las cosas, tenemos el gozo que proviene de ti, Señor, el deseo que proviene de ti, Señor, de poder alegrarnos
en la búsqueda de tu palabra como sustento espiritual para nuestra vida. Guíanos en esta hora, oh Dios, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, este pasaje que se leyó prácticamente completo en los versículos del 1 hasta el 19 es un poco entender un poco el contexto en cómo el Evangelio o el evangelista Mateo relata este suceso, pero centrando nuestra atención en los versículos que leía anteriormente, yo quiero partir de una base o de un aspecto, diríamos también que está dentro del contexto, que está en el versículo 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Hablando un poco de hacia dónde se fue a predicar, hacia las ciudades, a las aldeas y lugares que estaban en la provincia de Galilea. Eso es lo que quiere decir, las ciudades de ellos. Y esta expresión que está al comienzo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, a sus 12 discípulos, se fue de allí. Y esto es comparable con otros pasajes bíblicos de 5 relatos bíblicos en los cuales está esta expresión, cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Y significa que a partir de ahí el Señor toma una decisión y comienza un nuevo relato. Después que termina de dar ciertas instrucciones, comienza a enseñar o se produce un relato de la vida y del ministerio de Jesucristo. En el versículo 2 nos encontramos acá que es donde comienza un suceso que es tremendamente importante, que en sí termina en el versículo 15, este acontecimiento como un todo, como un aspecto propio de una experiencia que Jesús tiene con la gente que lo seguía, con los discípulos que le seguían y con todos aquellos que oían las palabras de Cristo en esta escena que se produce a partir del versículo 2, donde dice: al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista, se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preso en la cárcel, había sido encarcelado producto de su predicación tan fuerte contra Herodes, ¿no es cierto?, que tenía una conducta impropia de pecado y también sus prácticas que él tenía para con el pueblo y todo lo demás. Por lo tanto, Herodes había ordenado su encarcelamiento. Eso lo tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Y Juan estaba preso, estaba en la cárcel. Y dice que el texto bíblico que Juan escuchó los hechos de Cristo, lo que sucedía en el ministerio de Cristo, ¿ya? Y envía a algunos de sus discípulos, 2 de sus discípulos, a consultar, a hacer una pregunta, a salir de una duda. Algo estaba pasando en la mente de Juan el Bautista. Y primero destacar que en realidad podemos ver, así como lo vemos antes del ministerio de Cristo, Juan el Bautista también tenía sus discípulos, así como Cristo tuvo sus discípulos, así como también en los evangelios nos relata que los fariseos también tenían discípulos. Entonces, Juan el Bautista, oyendo, escuchando, sabiendo, tomando conocimiento de lo que estaba haciendo Jesús, de los milagros, estos milagros que encontramos particularmente desde el capítulo 8 y 9 particularmente, del mismo Evangelio de Mateo, de sanidades, etc. Él envía a 2 discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o había que esperar a otro. Aquí es importante entender de que la palabra otro es distinta
a la que aparece cuando Jesús promete la venida del Espíritu Santo, cuando dice, os enviaré otro Consolador. ¿Ya? La palabra otro está diciendo, es uno que es igual a mí en esencia. Pero aquí la palabra está indicando también algo distinto. Está diciendo, tenemos que esperar a alguien que sea distinto, a alguien diferente a ti. Entonces, este relato nos evidencia algunas cosas, y viéndose un poco su estructura, hay una relación entre lo primero que se produce, entre la intención de Juan el Bautista y enviar a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, y la respuesta de Jesús. Primero, dice que Jesús oye, ¿no es cierto?, estando él en la cárcel, sobre los hechos, sobre algunos sucesos que estaban ocurriendo o que estaba desarrollando Jesucristo. En segundo lugar, Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿no es cierto?, si él era el Mesías esperado, ¿ya?, o había que esperar a otro. Y tercero, Jesús da una respuesta a estos discípulos de Juan el Bautista para que se la den a él, ¿no es cierto?, volviendo a la cárcel donde estaba Juan el Bautista. Entonces, en estas 3 expresiones, primeramente, encontramos algunas cosas que son verdaderamente significantes o significativas. Dice que Juan el Bautista oye, escucha, sabe, ¿no es cierto?, de los hechos que están ocurriendo con Jesús, lo que Él está haciendo, estos milagros, como dije, del capítulo 8, capítulo 9 particularmente, del mismo Evangelio de Mateo. Entonces Él queda un poco, se expresa algo de incertidumbre, qué es lo que está pasando, Él no entiende, Él está teniendo una experiencia de prisión, estar preso, por causa de lo que él estaba haciendo, de lo que Dios como Dios lo había llamado a ser, primeramente, un mensajero del Señor, un precursor de la venida de Cristo, anunciar y preparar el camino para la venida del Mesías, pero a la vez era alguien que tenía un llamado acerca de exhortar, de amonestar, de llamar al arrepentimiento a todos aquellos que le oían en aquel tiempo, que los llama prácticamente una generación de víboras que son, si no se arrepienten, van a ser destruidos, ¿ya? Es un mensaje, diríamos, escatológico, y que él lo relaciona y lo evidencia claramente con la venida del Mesías, ¿ya? Y la duda o la pregunta que surge es si él era el precursor, si era el mensajero, si él era el heraldo que venía a preparar el camino para la venida del Mesías, y que posteriormente lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo entonces? Juan el Bautista ahora tiene esta duda, esta incertidumbre, de tal punto que enviar a 2 de sus discípulos a preguntar si verdaderamente él era el Mesías esperado, o había que esperar que viniera otro. ¿Qué es lo que surge en el corazón de Juan el Bautista? Ocurren 3 cosas que son importantes tener en cuenta. El mensaje de Juan el Bautista en sí, si nosotros lo observamos en el Evangelio de Mateo particularmente, y también en el Evangelio de Lucas, era un mensaje escatológico, fuerte, diríamos violento en sus palabras, para llamar al arrepentimiento, ¿ya? También era un mensaje que tenía las características de que verdaderamente él estaba convencido de que
aquel que se presentó con Juan el Bautista, y él lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, significa que eso había cobrado una connotación importante en su vida, esa convicción. Y en tercer lugar, el testimonio. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, y cuando Jesús le pide que él desea que lo bautice, ¿ya? En el bautismo de Jesús se escucha esta voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estas tres cosas son importantes tener en cuenta, pero que a la vez surge algo. Juan estaba preso. Juan el Bautista había sido encarcelado, y el poder de Jesús, la autoridad de Jesús, perfectamente podría ser que Juan el Bautista fuera liberado. Pero él estaba enfrentando prontamente su muerte. Él sabía que fácilmente no iba a salir de ahí. Por lo tanto, se le producía esto: bueno, este era el Mesías. Las expectativas de Juan el Bautista no eran en esencia completamente aquello que él estaba con tanta anticipación y con tanta vehemencia estaba predicando. Esa expectativa quizás internamente, si bien es cierto, eran convicciones claras, pero la expectativa con respecto al Mesías libertador, libertador político del Imperio Romano, del dominio romano, un libertador social, económico, etc., no estaba cumpliéndose esa expectativa quizás en Juan el Bautista. Y quizás en muchas personas. Ya lo veremos más adelante. Quizás en otras personas, en muchos de los judíos, esa expectativa no estaba. Si nosotros recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, esta entrada victoriosa, triunfante, de fiesta, pero que termina con Jesús arrestado, todos escondidos, todos apartados prácticamente, cuando Jesús tiene que enfrentar el juicio y la cruz. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? El versículo 15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Así termina la relación, este enlace que se produce al oír Juan los hechos de Jesús. Y Jesús diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense que cuando Jesús les da la respuesta a los discípulos de Juan, Jesús posteriormente, mientras ellos regresaban donde Juan el Bautista, dice que comenzó a decirle a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Qué salisteis a ver? Dice el 9. ¿A un profeta? ¿Qué salieron a ver? Si estos discípulos que fueron enviados por Juan el Bautista a que les respondiera una duda, Jesús les responde a ellos. Luego vamos a ver el mensaje de Jesús para Juan el Bautista. Pero se dice a la gente, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Probablemente que la misma duda de Juan el Bautista,
La tenía probablemente toda esta gente. ¿Qué expectativas tenían ellos del Mesías? ¿Qué esperaban? ¿Qué salieron a ver en el desierto cuando Juan el Bautista predicaba y escuchaba y él pregonaba acerca de la venida del Mesías? ¿Qué expectativas tenían ellos? ¿Qué Mesías esperaban? ¿Qué salieron a ver? ¿Qué salieron a buscar? ¿Dónde estaba su mirada? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su anhelo, su deseo? ¿Cuál era el deseo de ellos en razón del Mesías esperado? El Señor Jesús tiene un interés muy particular de que quede claro que Él es el Mesías esperado. Le quede claro a la gente, pero también le quede claro a Juan el Bautista. Las perspectivas de la gente, la perspectiva de Juan el Bautista. Eso que, como dice el versículo 6, dice, bienaventurados es aquel que no halle tropiezo en mí. Esta palabra tropiezo o escandalizo es una palabra que significa particularmente, en otras versiones lo traducen como escándalo, o que se escandalicen, pero particularmente significa aquel que no tiene duda, aquel que no duda. Bienaventurado es aquel que no duda acerca de mí. Esa es la idea. Porque el escandalizarse, decir, bueno, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo me imaginaba. Y tiene que ver con esto de la duda. Entonces, cuando Jesús responde a estos discípulos y también luego mientras ellos se van, se dirige a las personas, Él lo que quiere es eso, que Juan el Bautista tenga claro y la gente también tenga claro que Él era el Mesías esperado, pero que a la vez que Juan el Bautista era el profeta Elías que venía nuevamente a pregonar la verdad del reino de Dios. La respuesta a la duda de Juan el Bautista por parte de Jesús es clara. Jesús habla de sí mismo como diciendo, mis obras hablan de mí. Versículo 4, cuando los discípulos llegan donde Jesús y le plantean la pregunta de Juan el Bautista, Jesús le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Cuáles? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esta respuesta, mis hermanos, para los discípulos de Juan el Bautista, es una respuesta donde le está diciendo claramente, la profecía acerca del Mesías está siendo cumplida. Ese es el sentido. La profecía o las profecías acerca del Mesías está siendo cumplida. Jesús no vino a aparecer como en un escenario estruendoso, diríamos, como de fuegos artificiales, de grandes señales. No, Jesús vino a las cosas más simples, a satisfacer necesidades espirituales y de repente físicas de aquellos en lo más profundo de su corazón. Jesús vino a dar respuesta, a atender, a servir a aquellos que tenían una gran necesidad. Jesús está dando a entender a Juan el Bautista que si bien es cierto su mensaje escatológico acerca del juicio de Dios, es verdad, pero que aún no se estaba cumpliendo eso, y que antes de eso Jesús tenía otra misión, otro mensaje,
otro propósito, que era predicar el reino, sanar a aquellos que estaban en dolencias grandes. Fíjense que el orden, como lo plantea el texto bíblico, parece no como que las prioridades fueran distintas a las que quizás nosotros pudiéramos ver en el Evangelio. Estas son las cosas que deben decir a Juan el Bautista, sus discípulos que fueron enviados. Los ciegos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Necesidades sociales de la gente en razón de sus enfermedades, de sus dolencias. Y culmina esta serie diciendo: y a los pobres es anunciado el Evangelio. Deja en última instancia aquello que es lo más importante de la misión de Jesús y de la misión de la iglesia, la predicación del Evangelio. Pero antecede la predicación del Evangelio a todos estos hechos, de tal manera diciendo que todo esto es un solo aspecto propio de la misión de Jesucristo: llevar el Evangelio a aquello donde hay necesidades, pero que a la vez, ¿no es cierto?, esas necesidades pueden ser satisfacidas por el Señor. La expectativa de Juan el Bautista, como la expectativa de la gente, eran que esperaban un libertador político del dominio romano. Pero Jesús, ¿a qué se aboca en esta respuesta, tanto Juan el Bautista? Se aboca a lo que mencioné delante. Las profecías están siendo cumplidas acerca del Mesías. Pero luego, al hablarle a la gente, a las personas, desde el versículo 7 en adelante, aproximadamente hasta el versículo 15, Jesús se refiere un momento a Juan el Bautista. Dice con respecto a Juan el Bautista, versículos que ya leía: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? Versículo 9, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, era Juan el Bautista, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Estas palabras a la gente, a las personas, les habla de Juan el Bautista. Está diciendo dos cosas. Primero, es decir, que Juan el Bautista es el precursor, el mensajero, el heraldo que viene a preparar el camino para la venida del Mesías, pero que a la vez es como aquel que viene a preparar el camino para la venida del Mesías, es el Elías anunciado, prometido, proclamado, que había de venir también Juan el Bautista, y que Jesucristo era el Mesías, en quien se cumplen todas las profecías acerca de él. Volvamos brevemente a la identidad de Jesucristo. Aquí es la segunda vez que en el Evangelio de Mateo aparece o se da a entender explícitamente la palabra Mesías o Cristo. En el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, versículo 4, dice:
cuando es anunciado prácticamente el nacimiento de Jesucristo, y cuando los magos llegan, donde Herodes dice, y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó a ellos dónde había de nacer el Cristo, dónde había de nacer el Mesías. Y luego no hay ninguna otra expresión en el Evangelio de Mateo hasta el capítulo 11, hasta este capítulo, donde en el versículo 2 dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, los hechos del Mesías, no había vuelto a aparecer esta expresión en el Evangelio de Mateo. Es la segunda vez donde esto se menciona, el Mesías. ¿Y qué observamos entonces ahora? Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Pero las expectativas de Juan el Bautista, las expectativas de la gente eran diferentes. Jesús no se ajustaba a las expectativas mesiánicas del pueblo. En Jesucristo se cumplen las profecías, pero hasta el momento, de acuerdo a lo que predicaba Juan el Bautista, no se había cumplido aún la predicación de Juan el Bautista respecto al reino o al juicio de Dios en el reino. No se había cumplido la predicación de Juan el Bautista cuando él decía que el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Dice en Mateo capítulo 3, versículo del 10 al 12, dice lo siguiente: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Predicación escatológica de Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Las expectativas diferentes, como decía, libertad política, libertad social, libertad económica, todo esto no se había cumplido, estaba en la mente y en la expectativa de la gente. Pero no era el Mesías que había aparecido, manso y humilde, montado sobre un asno, que lo vemos después, en el Evangelio de Mateo capítulo 21. Pero que ya en la escena donde lo que hacía Jesucristo era instruir a sus discípulos, predicar acerca del reino, sanar a leprosos, sanar a ciegos, sanar a sordos, sanar a paralíticos, etc. Sanar a endemoniados. No tenía relación para ellos con respecto al Mesías que ellos esperaban. Jesucristo, en su respuesta a los discípulos que envió Juan, le instó a creer, simplemente a eso, a creer. Y es lo que insta a todos a creer. A ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan en prisión, encarcelado, surge esta duda, surge esta incertidumbre. ¿Es el Mesías que esperábamos? Las expectativas. Y Jesús le dice, las profecías se están cumpliendo. Él lo invita a creer.
Y en el tiempo que vivimos, en este tiempo de Adviento, en que nos preparamos para celebrar Navidad, donde muchos sucesos, muchos acontecimientos, muchas situaciones que rodean la vida del mundo, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra iglesia, de nuestras familias, las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. Tiempo de pruebas, tiempo de adversidades, tiempo de enfermedades, tiempo de dolor, tiempo de muerte, tiempo de incertidumbre, tiempo de situaciones muy adversas y difíciles. ¿Cuál es el mensaje del reino? Pero por otro lado, ¿cuál es la expectativa de la gente para celebrar Navidad? ¿O simplemente es una expectativa asociada a un periodo determinado del año y esto se acaba? ¿Cuál es tu expectativa y mi expectativa? Si Juan el Bautista comienza en su ministerio y habla categóricamente hablando de la necesidad del arrepentimiento, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando comienza Jesucristo, en el mismo Evangelio de Mateo capítulo 4, cuando comienza su ministerio en Galilea, usa la misma expresión: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, la necesidad del arrepentimiento. Pero las expectativas eran otras. Las expectativas del que oye el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que quiere como respuesta de la fe? ¿Qué es lo que quiere la gente como respuesta en razón de la religión? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que necesitas en razón de un aspecto religioso en tu vida? El Evangelio es claro. La religiosidad transitoria, temporal, asociada a ciertos acontecimientos, a ciertos momentos, no sirve para nada. No es el aspecto propio del Evangelio, no es la misión de Jesucristo, no es el propósito de la venida de Jesucristo, no es el propósito del nacimiento de Cristo, no es el propósito de celebrar Navidad. El propósito del Evangelio, el propósito del nacimiento de Cristo, el propósito de la venida de Cristo, es la necesidad que tú y yo tenemos de arrepentirnos delante del Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y esto qué significa? Significa dos cosas. Primero, que fue necesario que Cristo viniera, porque la condición del hombre, tuya y mía, toda condición del hombre separado de Dios, sin Cristo, está condenado y destinado al infierno eterno, a la muerte eterna. Mas Cristo, lo segundo, Cristo vino para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagar delante de Dios y como testimonio delante de muchos y como testimonio delante de muchas generaciones a través de la revelación de su palabra, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, tener paz con Dios. Y todo aquel que cree en el Hijo, todo aquel que cree en Jesús, tiene vida eterna, ya no es condenado. Pero ocurre lo siguiente, que en el mundo que vivimos tan convulsionado, con tantos deseos de ciertas libertades, etcétera, etcétera, donde todo esto se ha transformado en libertinaje y el querer el hombre hacer lo que quiera hacer sin tener una mirada de una perspectiva que vaya más allá de sus deseos temporales y presentes, sin una mirada de futuro, sin conocer, sin entender el destino que tienen todos aquellos que no escuchan el Evangelio. Ante esto, ante los tiempos que vivimos y ante la predicación del Evangelio, que no cumple las expectativas de la gente, que está lejos de las expectativas de las personas, produce dos cosas. En algunos,
escándalo, tropiezo o duda, es decir, no está satisfaciendo mis necesidades. Mis necesidades en esta, pero este Cristo de la Biblia, el Cristo del Evangelio, bueno, ¿por qué voy a creer en esto si al final, miren cómo está el mundo, miren cómo está la sociedad, miren cómo está lo que yo mismo estoy experimentando? Pero por otro lado también produce oposición. ¿Cuánto se habla, se dice, se amenaza con respecto a la predicación del Evangelio? Pero tenemos una verdad clara para tu vida y para nuestra vida. El reino de los cielos ya está entre vosotros, le dijo Jesucristo a sus discípulos. El reino de los cielos ya está entre ustedes, le dice a los fariseos. El reino de los cielos está. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere comenzar a reinar en tu vida. Jesucristo, el que nació en un pesebre, que durante 3 años estuvo enseñando, ministrando a todos aquellos que le seguían, pero que culmina en una cruz derramando sangre para limpiarnos de nuestros pecados, y que todos aquellos que quizás no entendieron que este Mesías era un libertador espiritual de la condenación del infierno, y que ellos esperaban un libertador político, social y económico, este Mesías cumplió el propósito de Dios, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este Mesías quiere reinar en tu vida. Y lo único que es necesario hacer es creer el Evangelio, arrepentirse de los pecados y volverse al Señor y gozar de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su perdón, desde este mismo instante, en la esperanza de que eso culminará a plenitud, porque las adversidades estarán, pero tendremos paz. En el mundo tendréis aflicción. Las cosas no cambiarán, porque vivimos en un mundo de pecado y corrompido. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Jesús venció. Yo he vencido el mundo, dice Jesús. Jesús venció la muerte, resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Todo aquel que ha creído en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no ha creído en el Hijo es condenado, ya ha sido condenado. Cristo vino a dar su vida por ti en la cruz. Recibe a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador y tendrás vida eterna. Que Dios cambie tu expectativa del Mesías, que Dios cambie la expectativa del Cristo, que Dios cambie tu expectativa de aquel niño que nació en un pesebre, que Dios cambie la expectativa de la fe, que Dios cambie en ti la expectativa que tienes de ser un cristiano, un creyente, y que ponga en ti un corazón rendido a aquel que lo entregó y lo dio todo por ti. El Señor te bendiga. Vamos a orar al Señor, dando gracias por su palabra. Dios Todopoderoso, gracias en esta hora, oh Dios, porque tu palabra nos enseña, nos exhorta a centrar nuestros pensamientos en el Evangelio
y no en circunstancias, no en fechas especiales, sino más bien en la verdad revelada en tu palabra para nuestra vida. Señor, guíenos a toda verdad que está en ella cada día, que leamos y meditemos en tu palabra. Y muéstranos tu verdad de tal manera que nuestro corazón siempre, rendido a tus pies, dependiente de tu misericordia y tu gracia, caminemos en la seguridad de que tú estás con nosotros, vas con nosotros y estarás siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor. Pero antes de pedir la bendición del Señor, yo quisiera dar a conocer que el próximo domingo, 27 de diciembre, el último domingo del mes, tendremos nuestro tercer culto en vivo, tercer culto vía Zoom. Así que para todos los hermanos de la iglesia estaremos compartiendo previamente la invitación, el enlace para que se puedan conectar a partir de las 11 de la mañana, donde tenemos un tiempo para saludarnos, para compartir, para volver a vernos en toda la comunidad. Y luego a las 11:30 de la mañana comenzará el culto al Señor vía plataforma Zoom. Así que todos invitados a partir de las 11 de la mañana, domingo 27 de diciembre. Nos reunimos a través de este medio diríamos, de comunicación, de señal, de esta vía telemática, para estar en comunión los unos con los otros. Así que, hermanos y amigos, nos estamos viendo a través de estas pantallitas el próximo domingo, y en esta hora vamos a pedir la bendición del Señor. Señor Dios Todopoderoso, queremos rogarte en esta hora que en todo lo que viene para esta semana tú nos guardes, tú nos lleves con bien, tú nos ayudes, tú seas bendiciendo las familias, Señor, y que, oh Dios, en esta semana al celebrar Navidad, oh Dios, en cada hogar, en cada familia, Señor, tu gracia y tu paz esté en nuestros corazones, Señor, y haya, oh Señor, una acción de gratitud a ti por tan maravilloso don en Jesucristo el Señor. Pedimos ahora tu bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios en Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, en nuestras familias y en todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Ven